Estamos de regreso, seguimos acompañándolos a través de las pantallas de TV Más en Claudia Conversa y hoy vamos a hablar ahora en este bloque sobre kinesiología, sobre los dolores crónicos y para eso le damos la bienvenida al kinesiólogo Diego León, kinesiólogo de Clínica Talus. Bienvenido, Muy buenas Diego. tardes, señorita. Hoy vamos a hablar porque este es un tema no menor que afecta, entiendo, que hay un 32% de la población chilena, es decir, más de 5 millones de chilenos que padecen de algún dolor crónico. En su mayoría suele ser lumbar, ¿cierto? La parte baja de la espalda, pero no solo afecta esa zona, digamos, afecta la salud mental, ¿cierto? La forma en cómo nos movemos en el mundo con dolor, que lata, que fome, ¿cierto? Exacto. Cuando hablamos de dolor crónico, ¿a qué nos referimos exactamente? Como decías, un 35% de la población presenta un dolor crónico de carácter persistente y de ese 35, cerca del 65, más de la mayoría es de carácter musculoesquelético, asociado a estas patologías comunes como dolor lumbar, dolor cervical o las artrosis, artropatías comunes como de rodilla, cadera. Definimos dolor crónico cuando el tiempo de esa molestia o esa sensación desagradable supera la reparación o los tiempos de reparación que deberían tener los tejidos por naturalidad. Más de 3 meses ya se empieza a considerar un dolor de tipo crónico o de carácter persistente y ya no se habla tanto de crónico en su temporalidad, sino que viene con una persistencia en el tiempo. Un dolor que de espalda o de cuello puede durar años, pero no va a durar todo ese tiempo de la misma forma. Puede que venga en oleadas, puede que vaya de forma ondulante. Que vengan crisis de repente, que le duele más. Crisis de dolor con alguna actividad o algún movimiento de sobrecarga que hayan hecho y a eso empezamos a definirlo ya más como dolor persistente en el tiempo, no tanto de carácter crónico que lo vayan a tener igual toda la vida. Diego, ¿y los dolores crónicos vienen producto de alguna esguince, alguna quebradura, algún movimiento mal hecho? ¿Por qué? Hay momentos en donde sí, se pueden estar asociados a un daño del tejido, ejemplo un esguince, una caída, una fuerza muy brusca, mal hecha quizás en un momento específico, se puede asociar a eso, pero cuando ya los tiempos de reparación del tejido empiezan a avanzar, probablemente no sea solamente la lesión del tejido o el movimiento mal hecho, sino que se comienza con un proceso de miedo o evitación al movimiento, que empieza a desencadenar un ciclo de evitación y de sedentarismo o inactividad física que empieza a empeorar esa condición de salud. Podemos tener un dolor y decir, ¿sabéis qué? Voy a tomar el toro por las astas y voy a preocuparme y hacerme cargo de este dolor para que no se vuelva crónico. ¿Tienen solución los dolores en su momento cuando los tratas? Los dolores de carácter agudo es idealmente tratarlos, no ignorarlo, porque si no uno empieza a normalizar esa molestia que viene por el tiempo. Hay veces en el día que me aumenta más, pero llego a la casa y se maneja solito y uno empieza a patearlos, por así decirlo. Entre más agudo ataquemos esa molestia, mucho más fácil va a ser tratarla y que a largo plazo evitamos que esa molestia se convierta de carácter persistente y que se mantenga en el tiempo afectando no solamente la zona, sino como tú decías, el dormir, la actividad física durante el día o el mismo trabajo se van a ver limitados por esa molestia que está de forma persistente. Y hay dolores que requieren de musculatura especial, donde ahí uno tiene que hacer la pega, digamos, como paciente, y hacer el músculo para que te duela menos. No todos los dolores, y esto se lo digo también a gente que conozco, gente mayor, que creen que por tomar una pastilla se les va a pasar todos los dolores. Y la verdad es que no existe la magia. Tú tienes como paciente que colaborar y poner de tu parte y hacer el esfuerzo para, junto al kinesiólogo, a la medicina, a las pastillas y todo, salir adelante de este dolor. Exacto. Pero cuesta que la gente entienda eso, porque se tiende, Diego, a tapar el dolor con un analgésico, un antiinflamatorio y chao. O como van de oleadas, hay veces que se nos pasa ese dolor solito y uno empieza a ignorar o empieza a evitar el tratar ese dolor. Uno como kinesiólogo busca que el usuario o la persona sea una parte activa de su tratamiento, que empiece a tener mejor confianza en su cuerpo, una mejor autoeficacia, saber qué hacer cuando aparecen estas molestias y saber identificar que no todas las sensaciones que tiene el cuerpo van a ser asociadas a esa sensación de dolor.
El sedentarismo, la inactividad física es un factor súper importante y ahí es cuando recién empezamos a hacer ejercicio, podemos sentir muchas cosas a nivel de la musculatura e ir diferenciando, esto es nivel de cansancio, fatiga, o esto es mi dolor, va a permitir que podamos incorporar ejercicio de forma progresiva sin empeorar esa sintomatología, sin generar más dolor, que es lo ideal. Porque la gente, tengo la sensación que evita hacer cualquier tipo de movimiento porque le duele. Exacto. Entonces dicen, no puedo porque me duele y hago reposo. Exacto. Y eso parece que es fatal en términos de querer mejorarse. Exacto. La inmovilidad. Empieza este proceso de inactividad física o evitación del movimiento y luego se puede empeorar a un proceso de kinesiofobia o miedo al moverse, en donde el cuerpo ya tiene una expectativa de que ese movimiento que me detonó la sintomatología me va a doler. Y claro, empiezan con una sensación de dolor incluso antes de haber hecho el movimiento, ¿ya? Claro. Y es ahí donde uno necesita y se recomienda ese acompañamiento, ya sea de un kinesiólogo, quiropráctico, cuando hay patologías a nivel de músculo esquelético, para que se haga el acompañamiento, pero la idea es que después igual la persona pueda continuar con ejercicio, sea parte activa de su proceso y pueda continuar con la actividad física que estaban haciendo antes o empezar a incorporar hábitos saludables como ejercicio, mejorar la alimentación, y el control del sueño va a ser súper importante para poder mantener estas molestias a raya y evitar la aparición nuevamente de molestias de carácter musculoesquelético. Claro, uno asocia los dolores, sobre todo con la tercera edad o con la gente mayor, y dice, ay, me vino el viejazo, me duelen las rodillas, ya no puedo salir a caminar o no puedo hacer esto. ¿Tiene que ver la edad? La edad es un factor, a nivel fisiológico cambia un poquitito el metabolismo, pero a medida que uno va avanzando en la edad van cambiando las prioridades y ahí es cuando uno empieza a dejar el ejercicio físico más de lado, la actividad física más de lado. La idea es que se vaya reincorporando de forma progresiva. Con patología o sin patología, la idea es que sea una reincorporación progresiva, que no moleste, que no duele nada, y la evidencia nos dice que personas mayores de 70, 80, 90 años incluso, aún se ven beneficiadas de incorporar ejercicio en su actividad física, en su rutina diaria, empezar a cambiar hábitos, e incluso en edades avanzadas se empieza a ver esos beneficios del ejercicio si se pueden incorporar de forma supervisada. ¿Qué tan importante es el rol del kinesiólogo? ¿Qué hace un kinesiólogo? ¿Tienen otras herramientas además de solo el ejercicio? Dependiendo de la evaluación que se pueda hacer, con una evaluación exhaustiva podemos ir diferenciando ciertas cosas o ciertas banderas que nos podrían identificar algo de más gravedad, sino comenzar con una rutina de ejercicio de forma progresiva, de forma controlada, y siempre podemos realizar terapia manual, punción seca o alguna otra intervención kinésica de forma más local y precisa para disminuir esa sintomatología y lograr generar lo que nosotros llamamos una ventana terapéutica, en donde nos podemos mover, podemos hacer diferentes movimientos y ejercicios sin dolor o molestia y empezar a reganar esa confianza que tenemos en el cuerpo de que mi cuerpo es capaz de hacer ciertas cosas sin esa molestia o ese dolor que pueda estar dando vuelta. Si yo tuve una lesión hace años atrás y no me la traté correctamente y me molesta, siempre me ha molestado, estoy inventando, no en mi caso. Bueno, se puede, si yo voy después de años al kinesiólogo, ¿tiene solución o ya pasó la vieja? Cuando uno deja pasar tanto tiempo. Puede mejorar y puede mejorar bastante, sobre todo si el dolor o la molestia no es de carácter agudo y viene de hace harto tiempo, probablemente el tejido mismo no sea el que esté provocando la sintomatología, sino que sea un conjunto de factores que puedan estar influenciando la percepción dolorosa o esa percepción de dolor. La evaluación exhaustiva nos va a permitir identificar si es algo de carácter más peligroso que deba derivarse, o con la confianza que le vamos a ir dando a la persona que pueda retomar el ejercicio y se pueda ir modulando esa molestia de forma progresiva. Claro. Oye, quiero que veamos el Instagram que tiene la clínica, ¿cierto? La clínica Talus, donde tienen quiropraxia, kinesiología, en términos así como generales, muy breve, la diferencia entre quiropraxia y kinesiología. La gran diferencia es el enfoque de las técnicas que se utilizan. En kinesiología principalmente nos basamos en el ejercicio terapéutico y luego el entrenamiento para realizar las intervenciones. La quiropráctica ocupa principalmente terapia manual a nivel de la columna, que nos va a permitir realizar también intervenciones a nivel local de la columna para mejorar el rango de movimiento, la fuerza y manejar principalmente esa sintomatología en un manejo inicial para luego derivar a kinesiología y que puedan
puedan continuar con ejercicios a largo plazo. Diego, con la experiencia que tienes como kinesiólogo, ¿cuáles son los dolores crónicos más comunes de los chilenos? Principalmente a nivel de columna, a nivel cervical o lumbar. También la cultura chilena refleja que esos son los dolores que más se manifiestan cuando hay estrés o cuando hay situaciones de mucho trabajo, y ahí sí se recomienda un manejo de quiropráctica con kinesiología, porque podemos hacer ese manejo local enfocado en la columna para luego retomar las actividades a largo plazo con ejercicio terapéutico y entrenamiento después. ¿Tiene que ver la postura? Las posturas son dinámicas, ya no hablamos de que la postura sea la mala, sino que toda postura que sea mantenida en el tiempo va a empezar a generar esas molestias. Estar sentado por mucho tiempo, como estar parado por mucho tiempo, va a empezar a afectar la musculatura, el cómo está activándose y la percepción de esa sintomatología. Lo que se recomienda actualmente son snacks de movimiento, ya sea al estar de pie, empezar a sentarse, pararse, o al estar mucho rato sentado, empezar a caminar, tener reuniones donde vamos a estar de pie, hablar por teléfono mientras que estén caminando, para empezar a acumular esa actividad física durante el día, para que no se note tanto la diferencia del cuerpo haber estado mucho rato sentado y que después en la tarde le pedimos ejercicio de muy alta intensidad. Eso puede desencadenar algún síntoma o alguna molestia. La típica que uno ve como de gente que le duele la zona lumbar, que es uno de los dolores crónicos que afecta a mucha gente, es que andan con un guatero. También. ¿Se aplica en calor? ¿Sirve? Sirve para manejo de la sintomatología, claro. Ya un alivio de los síntomas, un alivio de esa sensación de dolor. El calor también va a generar una respuesta fisiológica local en donde va a aumentar la irrigación sanguínea, se va a hacer una limpieza de sustancias químicas que estén provocando la molestia, y el cuerpo también asocia el calorcito a una zona más segura, a un ambiente un poquitito más protegido. Eso a nivel local. Lo que sí se recomienda es que después de manejo de local, después de esa ventana terapéutica, se comience inmediatamente con ejercicio, porque el manejo activo, el ejercicio o el cambio de hábitos va a ser lo que a largo plazo va a generar un cambio en esos síntomas, idealmente eliminarlos por completo y prevenir la aparición de nuevos síntomas a largo plazo. Oye, qué importante es vivir y sin dolor. Es terrible para la gente que vive con dolor porque ya lo normalizó, por lo que hablábamos, este círculo vicioso de que me duelen los huesos, entonces no me puedo mover. Bueno, es de esperar que ahora que se vienen días más lindos, ¿cierto? Con el comienzo de la primavera, la gente se entusiasma un poco más a levantarse, a salir de la casa, a tomar solcito, aunque sea un ratito corto, para absorber la vitamina D, ¿cierto? Exacto. Y poder mover el cuerpo. Anímense, porque definitivamente es la solución. O sea, quedándose acostados no van a lograr nada, excepto vivir empastillado para poder camuflar el dolor. Quiero agradecerte, Diego León, kinesiólogo de Clínica Talus. Ahí está el Instagram de la clínica, @clínica_talus. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias a ustedes también por el tiempo acá.